Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal de videoconferencia del Instituto Politécnico Nacional. Somos el seminario Repensar la Comunicación Científica. Yo soy la doctora Laura Bustamante Tranquilino y junto con el maestro en ciencias Víctor Hugo Luna Acevedo estaremos a cargo de esta cuarta sesión de este segundo ciclo que el día de hoy va a comenzar. En el chat estará el licenciado Víctor Manuel Ríos Salvador, quien estará atendiendo todas sus dudas y el que nos pasará todos los comentarios que le quieran hacer a nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora María del Rosario García Suárez, directora del CECIT número 1, Gonzalo Vázquez Vela, a quien hemos invitado para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la comunidad del CECIT número 1, Gonzalo Vázquez Vela, es un gusto anunciar el inicio de este nuevo ciclo de seminario Repensar la Comunicación Científica. Estamos emocionados ya que la experiencia que tuvimos en el anterior seminario nos dio la pauta para continuar con esta aventura por el mundo de la investigación. En muchas de sus áreas. Aunado a ello, fue significativo que se conmemorara el centenario de nuestro querido plantel, con la conformación de este nodo de la red Repensar. Ahora tendremos la oportunidad de expandir nuestros conocimientos con la presencia de especialistas de diversas áreas, como la pedagogía, la psicología y la realidad virtual. Con este amplio abanico a lo largo de la realidad del ciclo, confiamos, disfrutaremos y seguiremos aprendiendo. Al igual que lo hicimos en el primer ciclo de Repensar la Comunicación Científica. Para despedirme, quiero extender la invitación para que integremos a más profesores, estudiantes, investigadores, entre otros interesados. Fortalezcamos esta red y permitamos que los conocimientos fluyan y se compartan en beneficio de la comunidad docente y del alumnado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta bonita presentación de este segundo ciclo de Seminario Repensar la Comunicación Científica. Estoy ahorita con el gusto de presentar a la doctora Citlali Araceli Vela Ibarra, colega coordinadora de la red de los seminarios Repensar, a quien le cedo la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida. Estimados y estimadas participantes, en nombre de mis compañeras de la coordinación, la maestra María Eugenia Ramírez y la maestra Isabel Segura, agradezco infinitamente la invitación para dar inicio a este segundo ciclo del seminario Repensar la Comunicación Científica. Nos llena de entusiasmo que siendo un nodo joven y dinámico, se dedique con tanto empeño a crear una trayectoria sólida que promueva el desarrollo de docentes y estudiantes en la comunicación científica. El impacto de este seminario es su capacidad de servir como eje transversal en todas las didácticas que se construyen aquí, en los seminarios Repensar. Vemos un futuro prometedor para este nodo. Este seminario, ya que fortalece una competencia que es básica y esencial, la comunicación. Esta habilidad es fundamental para el diálogo y el intercambio de ideas. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que este segundo ciclo solo sea el comienzo de muchos que están por venir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esas palabras. Claro que eso nos va a motivar mucho a nodo repensar la comunicación científica para que trabajemos para más ciclos todavía. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema es el de la intervención psicológica en trastornos del sueño, una revisión actualizada. Está con nosotros el doctor Horacio Balam Álvarez,
quien vamos a ver una breve semblanza de su trayectoria. Adelante, máster, por favor. El doctor Horacio Balam Álvarez García es licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco, con maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Lexpo de Chiapas. Cuenta con un doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud por la UNAM. Además, está especializado en terapias contextuales por el Instituto de Madrid. Obtuvo una certificación en Protocolo Unificado Boston, Estados Unidos. Tiene 7 años de experiencia en la docencia a nivel superior, de maestría dirigiendo y asesorando tesis. Ha sido ponente en congresos internacionales, destacando su participación en estudios sobre el tratamiento cognitivo-conductual del insomnio. Ha publicado artículos y capítulos de libros, además del libro Intervención Conductual Breve para el Insomnio por Teleconsulta, ICTC, Manual del Terapeuta. Su investigación se centra en las alteraciones del sueño y los trastornos psicológicos, desarrollando modelos de intervención de base empírica, dentro de la terapia cognitivo-conductual y el protocolo unificado. Actualmente busca adaptar instrumentos e intervenciones para poblaciones vulnerables en México. Bien. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Aprovecho este espacio para poder invitarles a ustedes a que se acuerden y recuerden muy bien la metodología de los seminarios Repensar, la cual radica en leer el documento de referencia, participar en los foros de los seminarios, y en este caso en particular tenemos 3 sesiones para ese segundo ciclo Repensar la comunicación científica. Se va a ver un foro, el cual va a aparecer ahí en pantalla, ¿sí? Y si no, también en el chat del YouTube también va a aparecer la liga al foro para que ustedes puedan poner sus aportaciones. El chat de YouTube también pueden ustedes aprovecharlo para escribir sus preguntas, comentarios y observaciones. También estén al pendiente porque allí en ese chat va a aparecer la liga para que ustedes registren su asistencia. Y es importante que, además de firmar su asistencia, lean el documento de referencia, hagan su pregunta informada al doctor, quien con todo gusto está con nosotros aquí. Maestra doctora Laura. Pues bien, vamos a comenzar el día de hoy. Yo quiero empezar con una pregunta que puede ser obvia, pero que va a ser detonante para este diálogo. Y bueno, como nosotros ya sabemos, el documento de referencia se llama Intervención Psicológica en Trastornos de Sueño, una revisión actualizada. Doctor Horacio, ¿nos podría decir qué es el sueño o si el sueño es igual que dormir? También quisiera que nos comentara por lo que antropológicamente hablando, pues tuvieron que pasar varias etapas de la vida humana para darle al sueño la función que el día de hoy tiene. ¿Nos podría explicar de favor cómo fue ese proceso? Claro que sí. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y bueno, hablar de sueño es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de sueño, utilizamos una palabra de uso coloquial. Soñar, dormir, sueño son sinónimos que utilizamos. Pero cuando hablamos ya específicamente de algo, de un conocimiento científico, debemos de dividir estas 3 situaciones. El sueño va a ser un estado fisiológico en el cual el ser vivo va a estar transicionando en un ciclo que se le denomina como ciclo sueño-vigilia, donde estamos despiertos y después dormimos, y que va a estar caracterizado por múltiples fases conductuales, electrofisiológicas, electroquímicas, que van a hacer este conglomerado que vamos a llamar sueño. Cuando nosotros hablamos solo de dormir, es cuando nosotros estamos refiriéndonos directamente a la inactividad del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos vamos a acostar, cuando vemos a nuestra mascota echadita ahí en su cama, ahí estamos hablando que el organismo está durmiendo. ¿Por qué? Porque no te está teniendo actividad, pero formalmente nosotros no sabemos en qué fase del sueño está. Entonces, ese sería dormir. Y finalmente, los sueños, mejor conocidos como ensoñaciones, van a ser estas representaciones o estas imágenes que existen en nuestra mente a la hora de dormir y que le van a tener un
un cierto grado de cargo emocional, ¿no? Es como cuando soñamos que nos ganamos la lotería, cuando soñamos que nuestro crush nos hace caso, eso va a ser una ensoñación, va a ser una actividad onírica consciente. Antropológicamente, pues debemos de entender que nuestros antepasados, al no tener las herramientas suficientes, pues solamente dividían entre el dormir y formalmente el soñar. ¿Por qué? Porque dormir veían que no había actividad y por lo tanto simplemente la persona iba a estar inactiva durante la noche. Pero al día siguiente, cuando se expresaban las ensoñaciones, es cuando comenzaba a ver. Y durante todo lo que es la época antigua, las ensoñaciones van a ser las que van a tener protagonismo. Van a tener inclusive estas funciones como filosóficas, como de visión general, o de comunicación con los dioses, en las cuales, pues bueno, le vamos a dar. No es hasta entrados de mediados del siglo XX cuando la investigación se torna más científica y es a través de estudios de electrofisiología en la cual empezamos a identificar que eso que nosotros llamamos dormir va a ser algo más complejo y que por ende va a estar dividido en dos grandes etapas, ¿no? La primera va a ser el sueño sin movimientos oculares rápidos, que es en el cual no va a haber atonía muscular, pero que formalmente pues la persona va a estar en un gran periodo de inactividad. Inclusive a nivel electrofisiológico, la actividad mental o la actividad electrofisiológica disminuye y por ende esa actividad electrofisiológica pues se convierte como en un estilo más lento. Sin embargo, el doctor Hans Berger descubrió a mediados del siglo XX que existía otra etapa del sueño donde aparecían una actividad eléctrica rápida parecida a la vigilia y que también había movimientos oculares rápidos, en los cuales estos movimientos oculares rápidos hacían que la actividad electrofisiológica se mantuviera y pareciera que estuviera en vigilia. Esto fue conocido dentro de la ciencia médica como pues las dos grandes fases del sueño, ¿no? El sueño sin movimientos oculares rápidos y el sueño con movimientos oculares rápidos, y es a partir de ahí que empezamos realmente a estudiar. Es importante mencionar que lo que es el área de medicina de sueño, que es la que se encarga de estudiar todo lo que es este fenómeno, pues es realmente joven. Apenas tiene aproximadamente unos 50, 60 años y por lo tanto va a ser como muy interesante ver que los avances se han ido bien. Entonces, cuando ya hablamos de sueño, nos vamos a centrar en todas estas características y la primera gran división que vamos a tener cuando hablamos de sueño es el sueño sin movimientos oculares rápidos y el sueño con movimientos oculares rápidos. Qué interesante, doctor, que a veces tratamos como un sinónimo el soñar y el dormir. Obviamente son distintos y tu artículo lo publicas muy bien. Y de ahí pasamos a un tema muy importante que es el de los trastornos del sueño. En este caso, en particular, voy a hablarte solicitarte que me aclares un punto con respecto al insomnio. Pues porque a final de cuentas, digo, de manera personal, no hablo por otras personas, pero que también a veces cuesta trabajo dormir, ¿no? O bien, ya está uno dormido, de repente se despierta uno y ya no vuelve uno a conciliar el sueño tan fácilmente, ¿no? Porque luego a veces ya se duerme uno cuando ya son 5 para la hora que ya me tengo que levantar, pero bueno. Y veo que en la clínica del sueño, pues hay una clínica en la UNAM que trata precisamente estos trastornos. Y me llamó la atención el que este trastorno en particular del sueño, del insomnio, perdón, se habla acerca de una terapia cognitivo-conductual. Esta terapia cognitivo-conductual ayuda a encontrar las razones por las que uno padece el insomnio, que pueden ser fisiológicas o psicológicas o cognitivas, como lo habías mencionado. ¿Cuáles son los principales retos? Los retos que en su implementación implica qué estrategias podrían mejorar su accesibilidad. Claro que sí, maestro Víctor. Pues empezando, ¿no? Bueno, retomando un poquito la pregunta anterior, pues nosotros hablamos de que cuando existe todo un ciclo de sueño, o sea, que una persona duerme bien, que pasa por todas las fases de sueño, es cuando podemos decir que hay un sueño adecuado y hay un sueño con calidad. ¿Qué pasa después? Que puede haber algún tipo de factor individual, comunitario, social, que puede afectar ese ciclo de sueño. Entonces, cuando
aparecen estos factores que interfieren en el ciclo de sueño, es cuando nosotros podemos comenzar a hablar que se está volviendo un trastorno. ¿Por qué? Porque no es normal que una persona no pueda dormir o que se levante durante la noche, porque fisiológicamente hablando el cuerpo inhibe la actividad motora para estar a resguardo y por lo tanto esto puede generar. También no es normal que una persona no pueda respirar durante el sueño, entonces esto también es un factor que va a alterar. Una persona que tiene dificultades para respirar va a estar constantemente despertándose por la sensación de ahogo. Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos del sueño, nos debemos identificar a todos los elementos que están alterando alguna fase del sueño o todo el sueño en su totalidad y que están repercutiendo en la calidad y en la cantidad de sueño y que por lo tanto vamos a ver que van a tener una repercusión en el día a día. Ahí es cuando hablamos de un trastorno de sueño. Ahora bien, como tú me lo mencionabas, hay distintos trastornos del sueño. Actualmente se clasifican en 7 grandes grupos en los cuales tenemos el insomnio, también tenemos los trastornos respiratorios, también tenemos los trastornos de activación, los trastornos asociados a movimiento de extremidades. Entonces, estos van a tener todo otro panorama. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros o lo que realmente realizamos dentro de las valoraciones en la clínica de trastornos del sueño? Pues regularmente hacemos una historia clínica para ver cuáles son estos factores. No va a ser lo mismo una persona que tiene turnos rotatorios, ¿no? Que trabaja 24 por 48 y que llega con nosotros porque dice que tiene sueño, pues ahí tenemos un claro ejemplo de un factor ambiental en el cual pues la rotación de los turnos, el estar 2 días en vigilia, pues está afectando totalmente el ciclo de sueño. No va a ser la misma persona que llega y me dice, híjole, ¿qué cree maestro Víctor? Pues me desvelé porque estaba bien nervioso para la entrevista de mañana y eso no me dejó dormir porque estaba piensa y piensa y piensa en cama. O bien, el niño chiquito que se despierta durante la noche y está caminando por la casa y los padres se espantan porque pues, es el sonambulismo. Entonces, esos serían como diversas situaciones. Ahora bien, como nosotros, al menos en medicina de sueño, hemos identificado bien estos factores, pues lo que hacemos es una subdivisión. Cuando nosotros observamos que va más de corte neurológico, va más de corte físico, por ejemplo, en el síndrome de movimiento de extremidades, pues ahí lo llevamos directamente a áreas específicas que nos puedan determinar y que van a disminuir, ¿no? Pero también cuando observamos que son factores asociados a cuestiones psicológicas, como pueden ser hábitos o conductas que tenemos, formas en las que abordamos las situaciones estresantes, ahí sí es donde entramos nosotros. No va a ser lo mismo la persona que se levanta 6, 7 veces al baño porque tiene un problema de vejiga, que eso directamente lo tiene que ver un urólogo, a una persona que se la pasa tomando café aproximadamente 6, 7 tazas antes de dormir y que por eso se está despertando. ¿Cuál es el problema con la accesibilidad, por desgracia? Bueno, algo que nos hemos encontrado es que el área de medicina de sueño todavía dentro de las especialidades médicas es un poco relegada y poco conocida. ¿Por qué? Porque el médico tradicional pues observa dentro de que el sueño solo va a ser una fase y si hay alguna alteración, pues lo único que vamos a hacer es una historia clínica y ver cuál es lo que lo puede estar abordando y a partir de ahí pues dar algún tipo de tratamiento farmacológico que le permita a la persona quedarse dormida. Muchas veces estos factores no los exploramos bien y es ahí donde empieza la problemática. Entonces, esto hace que los especialistas de trastornos del sueño estén hasta un tercer nivel de atención, por lo tanto las personas ya llegan ya que han pasado a medicina general, fueron a psiquiatría, fueron a neurología y nadie les supo qué decir y llegan con nosotros, ¿no? O bien, directamente si tuvieron suerte, vieron un programa como este y pues encontraron ahí a un especialista y llegan directamente con nosotros, pero ya después de mucho tiempo que tienen este problema. El insomnio como tal, ya para ir cerrando esta segunda pregunta, es un trastorno del sueño en el cual, a diferencia de los demás, tiene mucho que ver con la forma y los hábitos que nosotros tenemos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque formalmente a cualquier animal, ustedes lo pueden ver que cuando tiene sueño el animalito va, se acuesta y no hay tema. Pero por desgracia nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de identificar esta sensación de sueño e inhibirla. Tengo que entregar ese trabajo, tengo que entregar esa tarea, tengo que preparar esa presentación, me desvelo hasta tarde, me duermo a 3, 4 de la mañana,
para poder, para poder entregarla. Me resultó, entonces tengo ese hábito de desvelarme. Inclusive en México se ha encontrado que las personas que tienden a sacrificar el sueño son vistas como más exitosas que las que tratan de cuidarlo más, porque en México pues tenemos esta cultura de que la persona que duerme mucho es una persona floja, es una persona poco productiva, y pues ahí vemos los choques culturales, ¿no? Entonces el insomnio pues tiene muchos de estos factores psicológicos en los cuales nosotros intervenimos directamente para que uno, conozcan la importancia del sueño, dos, modifiquen hábitos que puedan estar interfiriendo en un buen dormir, y tres, que bueno, aprendamos a tener estrategias de afrontamiento, tanto físicas como cognitivas, muy importantes. Por ejemplo, hay personas que saben que o les gusta estar en cama pensando su día siguiente, y eso les ha funcionado muchos años. Sin embargo, pues ya se está convirtiendo en un mal hábito que les está como disminuyendo la cantidad de sueño. Entonces, resumiendo, el gran problema de la accesibilidad es el poco conocimiento que hay, y pues que bueno, las personas tardan en detectar este problema y los especialistas también, pero la solución es que bueno, ya hay foros como este que pues ya vamos avanzando en la diseminación del conocimiento, y esperemos eso vaya impactando y que las personas vayan viendo más necesidad de dormir. Sí, muy interesante lo que nos acaba de decir y pues realmente pues lo tenemos que reflexionar. Antes de la siguiente pregunta, quisiera recordarles que pueden pasar su asistencia. El link se encuentra disponible en el chat. Recuerden que si ustedes también tienen algunas dudas, la pueden escribir en el chat de aquí de YouTube o en nuestro sitio que es www.repensarcomunicacioncientífica.com. También ahí, si les llega a surgir alguna otra duda, el doctor Horacio Balam nos hará el favor de irlas contestando en el transcurso de los siguientes días. Y bueno, si nos dice el doctor que hay varias fases del sueño, a mí sí me gustaría tal vez que nos detallara estas fases y que si nos puede decir también, doctor, con qué y cómo se pueden demostrar estas variantes de actividad mental que se presentan. Claro que sí. Bueno, para mí va a ser un gusto. Aquí, muy importante, nosotros, ¿cómo podemos decir que existen muchas fases de sueño? Bueno, retomando un poquito la primera pregunta, la parte histórica, pues el estudio electrofisiológico del sueño va a ser el más importante, ¿no? ¿Cómo descubrimos que había movimientos oculares rápidos? Porque el doctor Hans Berger lo que hizo fue poner electrodos en la cabeza, no los insertó, nada más los pegó, y fue identificando la actividad eléctrica cerebral, y fue cuando fue descubriendo. Entonces, tomando ese método, la electrofisiología lo que empezó a hacer es estudiar a las personas mientras dormían, y se comenzó a ver que estas dos grandes fases, que era el sueño sin movimientos oculares con movimientos oculares rápidos, tenían características electrofisiológicas distintas. Pero en la fase sin movimientos oculares rápidos se encontró que se podía subdividir en otras tres fases. Bueno, actualmente son tres fases. En la primera, en la fase N1 de sueño, pues vamos a tener una disminución del tono muscular, vamos a ver que la actividad eléctrica disminuye, pero que formalmente pues la persona rápidamente puede volver a la vigilia. ¿Cómo lo pueden comprobar ustedes? Sí todavía lo pueden comprobar ustedes. En su día a día, inténtense dormir en la sala mientras está la plática ahí, y van a darse cuenta que en lo que les da bien el sueño, todavía alcanzan a escuchar, pues que a la esposa, que al esposo, que al hijo, a la hija, y como que no nos dejan dormir y nos despertamos, ¿no? Ahí podríamos decir que hay una fase N1 de sueño. Si todo va bien, disminuye el ruido y la familia nos deja dormir, vamos a llegar a una fase conocida como fase N2 de sueño, la cual está muy caracterizada porque aparecen algo llamado usos de sueño y complejos K, que en el electroencefalograma se alcanza a ver ligeras espigas que se ven así como los usos, son como una subidita rápida, y los complejos K pues parece una K, por eso del nombre. Entonces ahí podemos determinar que hay una fase N2 de sueño. Y finalmente, en la fase N3 de sueño, que es el sueño más profundo, vemos que la actividad eléctrica se convierte todavía más lenta, inclusive se le denomina sueño de ondas lentas, y que esta actividad eléctrica va a disminuir. El sueño es más profundo, por lo tanto no es tan fácil regresar a la vigilia. Y este es el sueño más reparador.
muchas veces esta fase es la más importante porque se ha observado que ayuda a los procesos de consolidación de memoria, a segregar neurotransmisores muy importantes que ayudan a la estabilidad del estado de ánimo, también se segrega la hormona del crecimiento y lo más importante, pues bueno, que es una fase como de consolidación de todos los procesos. Después de que pasamos por esas 3 subfases, el cerebro lo que hace es que pasa a la fase de movimientos oculares rápidos, que es justamente, o se ha observado, que es donde aparecen las ensoñaciones. Entonces, cuando se están moviendo los ojos es cuando soñamos que, por ejemplo, las mujeres que son de la generación de mamá, pues que se casaban con Chayanne, o las que son más jóvenes de mi generación, pues que Henry Cavill pues, les dice que sí al matrimonio. Entonces, son en esos momentos donde aparecen las ensoñaciones. Entonces, ¿eso cómo lo hemos descubierto? Pues a través de estudios electrofisiológicos. ¿Cómo es que actualmente se van dando? Pues a través de una técnica que se llama polisomnografía, en la cual pues vamos a utilizar varios registros electrofisiológicos que nos van a permitir identificar todas esas fases de sueño, porque no solo hay cambios a nivel electrofisiológico, también hay cambios a nivel de tono muscular, a nivel de la respiración y también pues en las fases de los movimientos oculares. Por ejemplo, utilizamos, como ya bien dije, el electroencefalograma, que es poner electrodos en la parte del cráneo y registrando la actividad eléctrica, pero también existe el electroculograma, que es, poner un dispositivo acá y otro acá que va a medir la movilidad de los ojos. También vamos a estar registrando el flujo de aire a través de una cánula que ponemos acá y aunado a ello también vamos a poner registros en el mentón, vamos a poner bandas torácicas para nivelar la respiración, también vamos a poner en el corazón para el ritmo cardíaco, vamos también a estar analizando el nivel de glucosa y finalmente vamos a poner otros 2 electrodos en la pierna para ver la periodicidad de las extremidades, qué tanto movimiento hay o si hay movimientos anormales o no. Entonces, ya que conectamos a nuestro paciente con todos esos, ya le pedimos que duerma, lo cual pues puede ser un poquito invasivo, pero regularmente se ha hecho así. Actualmente la tecnología nos ha ayudado mucho porque han surgido nuevos dispositivos denominados actígrafos que estos permiten que sea un sueño más normal, o sea, estos nada más van a medir la parte de la frecuencia cardíaca, los movimientos, el nivel de oxígeno en la sangre, pero pues en tu dormitorio, ¿no? Entonces el actígrafo es como un tipo smartwatch que traemos y ahí va registrando toda esa parte. Y aunado a ello, pues han surgido múltiples aplicaciones que tienen la misma función, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te dan el tiempo total de sueño, el número de veces que te moviste, y ahí podemos ir detectando cuáles cuando surgen problemas de sueño, ¿no? Cuando vemos que la persona cada 15 minutos se está despertando, pues podemos indagar, oye, ¿sucede algo? Ah, sí, fíjate que me despierto y tengo la garganta seca. Ahí podemos estar sospechando que hay problemas respiratorios. O no, fíjate que me despierto porque siento que mis piernas se mueven mucho y la esposa dice, sí, sí es cierto, parece que está jugando fútbol en la noche. Entonces, ahí podemos estar teniendo la sospecha de otro síndrome de movimiento periódico de extremidades. Entonces, esa sería la técnica. O sea, como recapitulando, la Golden Start sería la polisomnografía, que van a hacer todos estos estudios electrofisiológicos, o nos podemos apoyar de la actigrafía en menor medida, y aunque no es tan recomendado, pero también para uso clínico, que nos podemos nosotros mismos monitorear, pues estas aplicaciones de sueño, para ver si algo está fallando, pues ya podemos llegar con un especialista con más datos y decirle, oye, fíjate que estoy durmiendo 3 horas, 4 horas y me estoy despertando mucho para poder saber qué se está dando. Gracias, doctor. Es interesante toda esta parte de la tipología que habla acerca del sueño, sus diferentes tipos y sus manifestaciones y toda la sintomatología que existe al momento de entrar uno a las diferentes fases del sueño. Fíjate que leyendo tu artículo, me acordaba también esta parte de la apnea. La apnea como, bueno, no sé si sea lo mismo, roncar o la palabra apnea, pero a final de cuentas es un efecto sonoro que se provoca en las vías respiratorias cuando está uno dormidito. Entonces, a veces el mismo ronquido nos despierta a veces, cuando es muy fuerte. O nos despiertan, ¿no? Porque, ay, estás roncando, ¿no?
La otra es que mencionas también acerca de que sería bueno también que uno tomara ciertas siestas durante el día. Y, por ejemplo, en Estados Unidos están acostumbrados, por ejemplo, que después de comer o algo así, se van y duermen un ratito y regresan y con nuevas fuerzas. Pero con el tema de la apnea, en este caso, en tu artículo mencionas que es un trastorno con mayor prevalencia a nivel mundial. Esto ya más o menos lo tipificaste con respecto a la parte clínica, pero con la parte psicológica me llama la atención y te gustaría preguntar cómo influyen los factores ambientales y sociales en la aparición de la apnea y qué paso y qué papel juega la intervención psicológica en este tratamiento. Claro que sí. Bueno, es importante mencionar que el primer punto que mencionaba maestro Víctor es muy importante. La apnea y el ronquido no son lo mismo. El ronquido es un efecto sonoro que se puede deber de muchas cosas, inclusive desde la postura, problemas con la mandíbula, pero que forzosamente no tiene que ver con un problema respiratorio fuerte. Sin embargo, la apnea obstructiva de sueño sí va a ser un síndrome respiratorio. Imagínate que tenemos la vía aérea superior, entonces lo que hace es que cuando entra el aire, la vía se mantiene abierta para que entre el aire y se mantiene con un tono. Pero después surge que cuando puede haber una situación donde la vía no logra mantener el, el tono muscular y de repente ¡pum!, colapsa. Entonces, cuando colapsa, se pierde la entrada de la vía del aire y eso genera que la persona pues tenga esa sensación de que se está asfixiando y despierte. Entonces, esto se puede deber a que la vía aérea superior pues no tiene el suficiente tono muscular como para mantener el flujo respiratorio. Pero también puede haber situaciones en las que la vía aérea superior sea muy, muy angosta y esto también haga que indirectamente no entre suficiente oxígeno. Pero también puede haber situaciones en las cuales pues puede haber algún otro tipo de patología respiratoria que esté provocando la apnea. Entonces nosotros lo que utilizamos para poder evaluar esto, además de la polisapnografía, es un índice que se toma que se llama índice de apnea hipoapnea de sueño, en el cual medimos todas las veces que la persona pues deja de respirar y ver qué tanto se va dando, ¿no? Y pues esto puede derivar pues también que la apnea pueda generar un ronquido, pero no forzosamente todo el que ronca tiene apnea y todo el que apnea tiene ronquidos, ¿no? Puede haber otra cosa. Ahora, mencionabas cuáles son los factores culturales y sociales. Por desgracia, como bien sabemos, México es uno de los países que tiene mayor índice de obesidad a nivel mundial, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que ya éramos el primero en algunos indicadores. ¿Esto qué tiene relevancia? Bueno, si nosotros tenemos una cultura en la que estamos más acostumbrados a comer cuestiones hipercalóricas, cuestiones que nos aumentan del peso, pues nuestro cuello va a tender a aumentar y por lo tanto, pues la grasa que se vaya aumentando aquí en el cuello va a hacer que cuando estemos acostados, pues el peso vaya haciendo que la persona vaya colapsando y no pueda respirar como tal. Inclusive ustedes pueden ver que una persona con alto índice de sobrepeso, inclusive despierta, puede tener problemas para respirar. Entonces ese sería un factor cultural muy importante o un factor social, ¿no? El no tener una buena alimentación hace que aumente el peso de la persona y que por ende pues, la persona pueda desarrollar una apnea de sueño. ¿Cuál es otro factor social en el cual, bueno, nosotros formalmente es muy paradójico, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que una persona que ronca muy fuerte o que está dormido y ronca mucho, está teniendo un sueño muy reparador, ¿no? Entonces, difícilmente pues lo despertamos, o sea, inclusive, míralo cómo está roncando, no lo despiertes, ha de estar bastante cómodo, ¿no? Y entonces, culturalmente, pues nosotros premiamos esas alteraciones respiratorias del sueño y por lo tanto no atendemos. ¿Cuál es el factor psicológico o cuál es el tratamiento que se va a dar? Muy importante aquí, pues es algo que se llama, es un dispositivo de aire comprimido, por decirlo así, que es una mascarilla que lo que ayuda a la vía aérea superior es a mantener el flujo constante y que la persona pueda respirar de una manera y esto disminuye el índice de apneas. Pero ¿cuál es el problema? Que la sensación, lo que nos reportan los pacientes es que sienten que se están asfixiando.
sienten que les va a dar un ataque de pánico y por lo tanto rechazan mucho el tratamiento de la mascarilla. Entonces, ¿cuál es la intervención psicológica? Pues nosotros tenemos que hacer una buena psicoeducación, que es lo que nosotros llamamos, que es dar mucha información correcta de lo que es la mascarilla, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y comenzar a hacer estrategias de afrontamiento para el uso. Una de las que más se ha utilizado pues es las aproximaciones sucesivas, en las cuales vamos aumentando la tolerancia al uso, primero 5 minutos, después de los 5 minutos 10, luego 15, hasta que la persona se acostumbra y ya con la información aprende a utilizar. Más aparte de ello, pues se le da las indicaciones generales del mantenimiento y también se puede trabajar algunos aspectos asociados con la ansiedad que le puede generar. Trabajos como ejercicios de relajación, como ejercicios de mantenimiento conductual, que va a permitir que la persona pueda tener una buena adherencia al tratamiento, a este dispositivo, y que formalmente pues se vaya dando. Por ahí un pequeño spoiler, estamos escribiendo un artículo acerca de eso, de cómo es la adherencia hacia este tratamiento, y que pues poco a poco ha ido mejorando un poquito. Y también ahí es donde entra un poquito la terapia cognitivo-conductual. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, se hace común todas las mañanas decir, vengo con sueño, estoy cansado, no dormí bien. Ha hablado de los trastornos. A mí sí me gustaría que por favor nos pudiera dar esa definición en sí de trastorno. Bueno, pues para saber que a lo mejor muchas veces todos tenemos este trastorno. Entonces, ¿qué es el trastorno? Y bueno, cómo, bueno, ha evolucionado a través del tiempo. Entonces, en este mundo en que vivimos más rápido, el internet, la tecnología, estos factores influyen para que el trastorno se desarrolle. Y en esta situación de que las personas adultas dormimos menos, ¿por qué, doctor? Claro, bueno, a grosso modo, un trastorno del sueño va a ser cualquier tipo de alteración que afecte la cantidad y calidad del sueño. Y ahí ya podemos tipificar cuál puede ser. Puede ser un factor ambiental, como puede ser, por ejemplo, el ruido. Puede ser un factor comunitario, ¿no? Por ejemplo, que pues vivimos en una zona de alta violencia, entonces pues eso ya es un factor comunitario, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando la gente de Sinaloa, ¿no? Que a cada rato hay balacera. O sea, no podemos hablar de que pues las personas están teniendo un mal hábito, ¿no? Sino que tienen un factor de estrés constante que los está despertando. Y también individuales, ¿no? Que puede ser nuestro estado de salud, nuestros hábitos van a ser. Pero entonces, a grosso modo, si ustedes notan que algo perturba su sueño, ahí podemos sospechar que va a ser un trastorno. Y dependiendo de qué es o cuál sea el agente que esté interfiriendo en un buen ciclo de sueño, es que podemos hablar de que se está hablando de un trastorno del sueño. ¿Qué pasa aquí? Pues dependiendo del factor que se vaya dando, pues podemos derivar a un especialista a otro, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene epilepsia, pues preferentemente que lo trate un neurólogo, porque la epilepsia va a hacer una alteración distinta en el sueño a una persona que, por ejemplo, tiene apnea de sueño, que eso tiene que ver con un médico especialista en apneas de sueño, ¿no? O bien, que puede ser bruxismo, que ahí tendrá que trabajar el odontólogo para ayudar. Entonces, todas las cuestiones que alteren el ciclo de sueño, podemos identificarlas que es el paso a un trastorno. Y dependiendo de cuál es la que está dando, nos va a dar línea para saber cuál es el trastorno de sueño que estamos teniendo. Bien, ahora, ¿cuáles son las situaciones o los factores de incidencia más importantes y que tienen que ver mucho con las alteraciones que puede haber en el sueño? Pues la más importante, la edad y el estado de salud de la persona. Y por desgracia, y digo desgracia porque pues, las mujeres lo padecen más, las alteraciones hormonales propias de su ciclo menstrual. Las mujeres ven muy alterada su sueño cuando empiezan a entrar dentro del periodo, y peor cuando entran a la fase de la menopausia, pues igual, ¿no? Todo su ciclo de sueño se va a alterar por las cuestiones hormonales. Nosotros como varones, al ser más primitivos, pues no sufrimos tanto de eso, pero también nuestras malas hábitos como pues beber alcohol, como fumar, como desvelarnos por trabajo, como tener mucha bebida energetizante, pues lo va a mantener. Entonces van a ser como factores
estructurales que vamos a tener muy, muy, muy claros. Y también tenemos que evaluar pues condiciones sociales que están alterando por ahí. Y la última parte de la pregunta me la podrías Sí, recordar, por favor. venía con estas cuestiones de la edad que nos acaba de mencionar, doctor. Claro. Sí. ¿Por qué los adultos mayores? Ujú. Correcto. Los adultos mayores, nosotros, filogenéticamente hablando, cuando nacemos necesitamos, cuando somos bebés, necesitamos dormir mucho. ¿Por qué? Porque el cerebro está formando múltiples conexiones, entonces cuando está durmiendo el bebé, esas conexiones se van instalando y va desarrollando. Por eso es que vemos que un recién nacido duerme entre 14 y 18 horas, ¿no? Y en periodos de que se duerme 3, 4 horas, se despierta 1 hora y se vuelve a dormir. ¿Por qué? Porque su cerebro así lo necesita. Sin embargo, conforme vamos avanzando, el cerebro se va consolidando, va teniendo mayor maduración y por lo tanto ya no va a necesitar ese sueño para generar esas conexiones neuronales. Por lo tanto, conforme vamos creciendo, el sueño va disminuyendo. Entonces, un recién nacido va a dormir entre 14 y 18 horas, un niño de entre 1 a 3 años va a dormir entre 14 a 12 horas y un niño de los 3 a los 6 años va a dormir entre 12 y 10 horas, mientras que ya los niños de 10 años en adelante ya es entre 12 y 8 horas, y ahí los jóvenes entre 20 y tantos a 30 y tantos, que todavía llego a ese rango, pues vamos a tener un periodo de disminución de 7 horas, 7 horas y medio por máximo. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro cuerpo necesita. Conforme vamos avanzando en la edad, pues nos vamos dando cuenta que el cuerpo ya no necesita eso, viene un declive normal propio del envejecimiento y por lo tanto el cuerpo ya no necesita dormir tanto. Entonces los adultos mayores nada más van a necesitar entre 4 horas y media y 5 para tener un sueño reparador. Es cuando su ciclo se va a formular, pero aquí viene un problema, que son personas que tienen hábitos de que dicen, es que si no duermo 8 horas, no estoy durmiendo bien. Es que me duermo a las 8 de la noche, que es regularmente a la hora que se acostaban desde jóvenes, y se están parando a la 1 de la mañana, entonces se están teniendo. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros hacemos con los adultos mayores? Pues explicarles justamente cómo parte del envejecimiento es dormir menos y que aprendan a realizar sus actividades con estas cuestiones que los puedan compaginar. Ahora bien, y retomando un punto que se me pasó hace un momento, es lo de las siestas. Las siestas ayudan mucho porque nosotros regularmente cuando no dormimos adecuadamente nuestro cuerpo se desfasa. Entonces nuestro cuerpo tiene una necesidad de dormir, pero que se va a ir acumulando. Entonces, cuando nuestra necesidad para dormir se convierte en algo que nos está incapacitando mucho, lo mejor es tomar una pequeña siesta que nos permita dormir. Pero ¿cuál es lo recomendado? Entre 15 a máximo 30 minutos debe de ser una siesta. ¿Por qué? Porque aquí nada, no se logra el ciclo de sueño completo, o sea, nada más se da una pequeña parte, se da un sueño reparador, se quita esa deuda de sueño, por decirlo así, y el cuerpo puede volver a funcionar de una manera óptima. ¿Qué pasa si lo dejamos más de media hora? Pues los ciclos de sueño avanzan y ahora pues ya el cuerpo ya se descansó, entonces ya no van a tener la necesidad tan temprano de y se va volviendo a desfasar. Entonces es una indicación que se da para las siestas, que sí son buenas tomarlas, pero solo con esta pequeña precaución, entre 15 a 30 minutos, para que no afecten en nuestro día a día. Inclusive esto se ha vuelto muy popular, inclusive si mal no recuerdas en China o en Japón, donde tienen este periodo de break de 1 hora para que puedan tomar esa siesta y esto se ha observado que ha ayudado a disminuir el estrés y mejorar indirectamente la calidad. Sí, he escuchado algo acerca de ese tema, en donde también en las empresas se dan chance de poder descansar dentro del trabajo, cuando menos 1 hora. Bien, me voy a permitir ahorita que decirles que están habiendo muchas participaciones por parte de nuestro público, entonces creo que es un buen momento para dar cabida a estas preguntas que nos llegan por diferentes medios. También hemos hecho por el chat de YouTube, pero también, por ejemplo, en los medios de WhatsApp que se ha compartido a través del canal de los Repensares, han llegado preguntas.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, Laurita, de que Sí, sí, pueda darle cabida a alguna de las sí, preguntas. vamos en el orden, ¿te parece? Si quieres, déjame llegar una que me llegó del canal, Ok, del sí, YouTube, que es perfecto. rápido. La ingeniera Luisa, de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, plantea lo siguiente. Dice que tiene a una persona de 82 años que toma clonazepam porque ya no duerme. Aún así está para orinar, pero usted también comentó que ya puede ser problemas de urología. ¿Qué tratamiento puede tener o con qué o con quién sería la consulta que alguien que le pueda ayudar? En las tardes ya no duerme, se acuesta pero no duerme y fue al doctor, pero le dicen que es normal ir al baño y ya no saber qué hacer. Comprendo. Bueno, aquí lo primero que debería de hacer con su familiar es ir directamente con el especialista en geriatría para determinar si la alteración que está teniendo de que se está despertando a orinar tiene que ver propia con el envejecimiento y si no, pues lo van a enviar directamente ya a urología para que vean si es algo específicamente de la vejiga. En primera instancia, ¿por qué? Porque si nosotros pareciera que no, pero si nos estamos despertando constantemente, vamos interrumpiendo este ciclo de sueño. Entonces, imagínense, es una persona que se despierta constante y luego los adultos mayores pues no orinan con la misma fuerza que una persona joven, ¿no? O sea, tardan más tiempo, por lo tanto es más común que el tiempo de volver a dormir pues les cueste más trabajo y como se dice coloquialmente se les espante el sueño, ¿no? Entonces, la primera recomendación que yo le daría es que vaya directamente a geriatría para una valoración general y a partir de ahí determinen si es algo asociado con la vejez o es algo más específico que ya debería de tratar el urólogo. Con la parte de los medicamentos, el clonazepam regularmente se envía porque en la lógica médica tradicional, pues es no duermes, pues te doy algo que te induzca el sueño y te quedes dormido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le está ayudando tan constantemente? Justamente porque la necesidad de pararse a orinar es mayor y eso rompe el estado de sueño, ¿no? Entonces también habría que hacer una valoración con psiquiatría porque clonazepam ya para adultos mayores no se recomienda tanto porque pues se incrementa el riesgo como de padecer alguna secuela importante o bien una secuela neurológica que se pudiera dar por ahí. Entonces, mi recomendación concreta sería primero vamos a geriatría para que evalúen el estado general de su familiar. Después pasemos a psiquiatría para que haga un reajuste del medicamento y ya si ver si con esos dos elementos puede dormir bien, ya no habría necesario. Si no, pues ya podríamos trabajar hábitos de sueño, como puede ser generar una rutina específica para la hora de dormir, disminuir el consumo de ciertos líquidos que puedan estar provocando que el adulto mayor esté parándose a orinar constantemente y algunas técnicas de relajación para lograrle inducir sueño de manera natural. Esto puede ser relajación muscular progresiva o respiración diafragmática que pues ayuda a la persona a relajarse y que se quede dormida más rápido. La indicación general podría yo darla como para su especialista en lo que van y hacen todo el recorrido, sería que pues trabaja alguna técnica de relajación después de que se le espante el sueño fuera del dormitorio para que con eso le vuelva a dar ganas de dormir y pueda regresar a su dormitorio y volver a continuar con su ciclo de sueño. Sí, es un tema de interés que sí nos hace pensar de situaciones tal vez al diario. Antes de la pregunta que nos hace aquí Alejandro González, sí quisiera recordarles que si no se han apuntado en la lista de asistencia, por favor, lo hagan. Alejandro González nos dice, ¿qué neurotransmisor influye en la calidad del sueño y su relación con la actividad física y el ejercicio? Bien. Uy, calidad y cantidad de sueño. Bien. Uno de los neurotransmisores que más fácil nos van a ayudar a trabajar la parte de la cantidad de sueño sería la histamina. Mientras menos histamina haya, más fácil va a ser que la persona se duerma.
La histamina regularmente lo que hace pues es como mantener o tener el estado de vigilia a la persona. Entonces lo que hacen los antihistamínicos cuando se envían pues es evitar que naturalmente el cuerpo avance, ¿no? Entonces, mientras menos histamina tengamos, más fácil vamos a dormir y por lo tanto vamos a tener una mejor cantidad de sueño. Uno más asociado con la segunda parte de la pregunta sería la dopamina, que dentro del ciclo de la fase N3 de sueño es cuando la dopamina se libera un poquito más, cuando es el sueño más reparador, y eso vamos a verlo repercusión en que el estado de ánimo va a ser más óptimo. Y ustedes lo pueden ver de una manera sin tener que hacer estudios de sangre. Si ustedes tienen una noche de sueño donde tuvieron un sueño muy ligero, donde no lograron dormir profundamente, regularmente van a estar de malas. ¿Por qué? Porque como no tienen un sueño reparador, van a estar irritados, van a estar como fácilmente a la defensiva, y eso tiene que ver por la disminución del tiempo de N3. Entonces, concreto, mientras menos histamina tenga nuestro cuerpo, mejor cantidad y calidad de sueño vamos a tener. Y si se da esto y hay un ciclo de sueño completo en la fase N3, pues vamos a tener que una buena liberación de dopamina y por lo tanto vamos a tener un estado de ánimo más óptimo que puede rendir o bueno, puede repercutir en el rendimiento normal del día. Muchas gracias, doctor. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, me gustaría hacer la acotación o la invitación a que por favor, cuando escriban su nombre, también anoten de qué escuela, unidad académica son, para poder hacer su referencia. Y aprovechando, recuerden pasar la lista de asistencia. Bien, Cristian López Hernández pregunta, ¿cuánto tiempo de sueño es recomendable para un individuo que realiza activación física consistente y vigorosa? Y también nos pregunta que qué hay de cierto que los ciclos de sueño son de 3 en 3 horas y no despertar cansado. Bien, para una persona, para un deportista, de hecho, eso es algo muy interesante. Ha habido varios estudios que han reportado que los deportistas, inclusive de alto rendimiento, que duermen menos de 6 horas, no logran consolidación de masa muscular, no logran un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque pues no se está dando como ese ciclo de reparación que es una de las funciones del sueño. Cuando nosotros nos vamos a dormir, algo que tiene el cuerpo es que reactiva el sistema inmune, quita muchas sustancias innecesarias del cerebro, por lo tanto, pues bueno, esto va a permitirlo. Por lo tanto, concretamente, un deportista de alto rendimiento mínimo debería de dormir 7 horas y entre 7 horas a 8 máximo para que tenga un buen rendimiento académico. Y la segunda parte era, mi buen Vic, perdón. La segunda parte es acerca de los ciclos. Dice que hay de cierto que los ciclos de sueño son de 3 en 3 horas y para no despertar cansado. Bien, eso es cierto, porque cuando nosotros tenemos el hipnograma, es esta representación gráfica del ciclo de sueño, se va midiendo, pues vienen en los ejes, viene pues la fase del sueño, viene el registro electrofisiológico y acá viene el tiempo. Entonces, cuando pasamos fase N1, fase N2, fase N3, REM, hablamos de un ciclo de sueño, entonces se va dando en un determinado tiempo. La mayor fase de sueño que tiene o que ocupa mayor tiempo es la fase N3, que es la que va a tener aproximadamente un 45% del tiempo total del ciclo de sueño y que se va dando. Entonces necesitamos pasar por esas fases. Fase N1, fase N2, fase N3, REM y volvemos a empezar. 1, 2, 3, REM. 1, 2, 3. Y el tiempo que se va dando es entre 6 y 7 ciclos de sueño durante la noche, lo cual coincide que se van dando durante estos 3 en el tiempo que se está dando. ¿Cómo lo hemos comprobado esto? Pues cuando hacemos la polisomnografía con personas que no presentan ningún tipo de trastorno del sueño, se va viendo esta característica, mientras que las personas con algún trastorno de sueño o se ven los despertares o se ven los movimientos periódicos de extremidades o también se ven más acortados los tiempos de sueño. Hay personas que tienen un sueño N3 muy corto, o hay personas que de la vigilia se acuestan, duran muy poquito tiempo en la fase N1 y se van directo a la fase 3, pero es una fase 3 muy alargada. Son personas que no sueñan casi, pero también la parte del sueño REM es importante porque se ha observado que durante este periodo pues, se da el proceso de procesamiento de información de carga emocional. Entonces, cuando hablamos de que se tiene que dar todo el ciclo de sueño para que sea un sueño óptimo.
Sí, muy interesante. Fíjese, doctor, que antes de que le diga la pregunta que nos hace Patricia Ramírez, y sí les pedimos que por favor nos digan cuál es su procedencia, eh, pues para que nosotros sepamos de dónde exactamente nos están mandando este mensaje. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Usted hablaba que los adultos pues dormimos menos, ¿no? Y como docentes, a veces nosotros hacemos esas exigencias a los jóvenes, que entonces, lógicamente, psicológica, socialmente, no debería de ser igual, porque mire, Patricia Ramírez nos dice cómo afecta en los adolescentes la calidad y cantidad de sueño. Bien, en niños y adolescentes es muy importante porque en los niños, pues, como decía en la fase N3, esta parte de la liberación de la hormona del crecimiento, entonces un niño que duerme bien es un niño que va a crecer mucho, ¿no? Entonces eso es muy importante. Con los adolescentes debemos recordar que durante la adolescencia se da esta segunda poda neural, que es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, como se da esta poda, el cerebro nuevamente necesita generar más conexiones y por lo tanto es normal que un adolescente comience a dormir un poco más. ¿Por qué? Porque todas las exigencias físicas de este periodo, como son la parte endocrina, la parte fisiológica, pues está haciendo que el cuerpo se esté cansando más y por lo tanto duerma más. Entonces, si a un adolescente nosotros le restringimos el sueño, vamos a empezar a afectar o vamos a generar que la persona tenga menor como funcionamiento durante el día y esto repercuta principalmente en áreas escolares, en adolescentes y también se van a ver muy afectados los procesos de memoria. Por lo tanto, un adolescente que duerme mal es un adolescente que formalmente va a tener un aprendizaje más complicado que uno que duerme bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan con los adolescentes? Principalmente establecer horarios muy marcados de acostarse y de levantarse y también aquí es donde más hacemos el énfasis en que les dejamos las siestas para que esta parte del sueño necesario para que su cuerpo se recupere y más si tienen múltiples actividades se vayan dando. Pero siempre con esa indicación que no sean entre 15, más entre 15 y 30 minutos y que no exceda de ese tiempo. Gracias. Que este tema está despertando bastantes inquietudes y que van a enfocar diferentes etapas de la vida. Los jóvenes, los adultos, los no adultos. Y en este caso en particular me gustaría dar cabida a una de las preguntas que tiene que ver precisamente con esta inquietud. Pregunta bueno, es que no sé si sea maestra, pero bueno, la maestra, la Angélica Enríquez Ondonagui, dice, ¿cómo saber los efectos que ha tenido en el cerebro el estilo de vida? Donar, ¿se prefiere trabajar en la madrugada? ¿Y por qué hay personas que se concentran más así? Yo creo que se refiere a la madrugada. Bien, aquí es algo muy importante. Dentro de la medicina de sueño, pues tenemos tanto el área clínica, que es la que trabajamos regularmente con los seres humanos, pero también existe el área básica. Dentro del área básica se trabaja principalmente modelos animales experimentales. Regularmente se trabaja con ratas, pero también se ha trabajado con algunos otros animales en los cuales observamos cuáles son estos ciclos de sueño. Y se ha descubierto que genéticamente hablando, la mayoría de la población tiene o seguimos que esta necesidad de tener nuestro ritmo de sueño asociado con un ciclo llamado ciclo luz y oscuridad, en los cuales durante hay luz tenemos mucho movimiento y en la oscuridad reposamos. Pero se ha observado que hay especies que inclusive tienen algo que se llama ciclo invertido, en el cual pues tienen actividad durante la noche y reposan durante el día. Entonces, esto se ha visto que hay algunos seres humanos que pueden tener este ciclo invertido de sueño, ya sea por factores genéticos, por factores en los cuales pues ellos ajustaron su necesidad de sueño a trabajar durante la noche y dormir durante el día y ellos se sienten perfectamente así y que no tienen la necesidad.
¿Esto por qué se da? Pues puede ser, como ya lo decía, por condiciones genéticas, que naturalmente ellos pueden trabajar de esta manera, o bien que el ambiente les demandó pues trabajar en esta situación. Esto es muy normal y se puede ir modificando, ¿no? Esto se ha observado mucho, por ejemplo, en los médicos residentes, que cuando ellos están expuestos durante mucho tiempo a luz blanca, les es más difícil identificar el paso del tiempo, y por lo tanto para ellos todo el tiempo es de día, por decirlo así, y por lo tanto se pueden mantener más activos a pesar del cansancio. Bien, ese es un punto. Y otro punto es que se ha observado a nivel genético en estudios que existen algo que se llaman como cronotipos de sueño. En estos tipos de cronotipos de sueño pues, se ha observado que hay personas que su necesidad física de dormir puede ser menos de las 6 horas que yo comentaba, o sea, pueden funcionar con 4 horas y media, y esto les va a ayudar muchísimo porque con ellos ese tiempo es el necesario. Va a haber personas como la mayoría de nosotros que vamos a estar en este rango normal, en el que necesitamos entre mínimo 6 horas y media, máximo 8 para poder funcionar, pero también hay personas que necesitan mayor necesidad. O sea, su cuerpo se cansa más y por lo tanto ellos, aunque estén en una edad que nada más deban de dormir 7 horas y media, ellos, su necesidad física es dormir más tiempo, pueden dormir inclusive mínimo 10 horas para poder funcionar, pero eso ya es una expresión genética que se ha ido dando y que bueno, conforme a la población, pues no todos se van a ir dando. Sí, muchas gracias, doctor. Dentro del salón de clases a veces los estudiantes llegan a bostezar y a veces nosotros paramos esa situación que le decimos así coloquialmente. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué sucede cuando nosotros exhalamos? ¿Qué es lo que nosotros enviamos al exterior? Porque Lilia Garduño le pregunta, doctor, ¿cómo puede valorar estas situaciones en los estudiantes? Muy bien. Aquí algo que es muy importante, uno de los síntomas cardinales que nos empiezan a decir que hay un problema de sueño si no nos lo reportan en la noche, es algo que se llama como somnolencia excesiva. O sea, sí, es normal que todos hemos estado cansados, pero una persona que recurrentemente se está quedando dormida, que está bostezando, que manifiesta que está cansado, pues eso ya no es normal y por lo tanto ya podemos estar viendo que algo está pasando durante la noche que está repercutiendo durante el día. ¿Eso cómo lo observamos en estudiantes? Porque son estudiantes que no importa que sea cualquier tema, ese es uno de los temas más centrales, ¿no? Que no importa el tema ni la hora, el estudiante siempre se está quedando dormido, siempre reporta tener sueño. Obviamente, yo no puedo decir que todos los alumnos que llegan al CECIT 1 a matemáticas a las 7 de la mañana y están bostezando, pues van a tener algún trastorno de sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el horario y la materia, pues no benefician que los alumnos estén despiertos. Pero pues, si veo que es un alumno que desde que llega de las 7 llega con sueño, pasa biología y tiene sueño, inclusive en deporte tiene sueño, ya estoy teniendo unos indicadores. Aquí algo que pueden utilizar y es una de las herramientas que pueden utilizar los profesores para observar si hay algún tipo de alteración con algún alumno en específico. Es una escala muy, muy sencilla que se llama escala de somnolencia Epworth, la cual está validada aquí en México, que te da indicadores en los cuales la persona se puede quedar fácilmente dormida en situaciones en las cuales pues no tendría que estar dormida, ¿no? O sea, una persona que estamos platicando aquí y pues que bueno, no de voz no ayuda y que la persona esté durmiendo, pero si estamos muy activos, pues no es normal que una persona se quede dormida de la nada, ¿no? Entonces, esos son algunos de los indicadores que podemos ir observando. Y a nivel conductual, pues esto, ¿no? De que sin depender la situación, la materia o el horario, el alumno siempre se está presentando como con estos bostezos, como que se está quedando dormido, como que no presta atención, como que se nota torpe, y es justamente por esta parte del cansancio. Gracias, doctor. Hay dos preguntas que yo creo de dos personas diferentes que creo que las podemos enlazar. Claudia Gómez Torres del CECIT 1 y Tess Martínez. Es lo mismo. Claudia pregunta, ¿es lo mismo dormir que estar durmiendo? ¿Y cómo se puede disminuir el estrés para dormir mejor? Bien. Dormir y estar durmiendo. Ok. Dormir es cuando nosotros, cualquier ser vivo, deja de tener actividad motora. O
sea, piensen en mí, piensen si tienen un perrito, en un gato, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, nosotros cuando dormimos es que dejamos de hacer nuestra actividad y nos quedamos, nos acostamos, nos recostamos y ya no hay movimiento. O sea, ¿no? Y cámbienlo hacia su mascota. Cuando el gato va y se echa encima de la laptop y no lo mueves por nada. O el perrito va a su cama y ahí se queda y ya no se mueve. O cuando yo llego muy cansado a la casa, me siento en el sillón y me quedo ahí y me pierdo. Ahí es cuando estamos hablando de dormir. Lo que menciona la compañera de estar durmiendo es lo que también coloquialmente se le dice como estar dormitando, que ese sería estar en una fase N1, ¿no? Que es cuando nada más estamos así de que estamos como dormidos así y que le vamos a apagar la televisión al papá y espérate, le estoy viendo la tele, ¿no? Y se despierta. Ahí es cuando estamos dormitando, que sería la equivalencia a la fase N1 de sueño. ¿Cómo podemos reducir el estrés a la hora de acostarnos? Una de las técnicas que más se ha utilizado regularmente se llama técnica de relajación muscular progresiva. Inclusive pueden buscar algunos videos cortos en YouTube, en el cual lo que se busca es que la persona, ya que haya quitado toda la situación, ¿no? Ya que se acueste, empiece como a tensar y a distensar partes de su cuerpo para que este ejercicio vaya relajando los músculos de una manera natural y esto induzca el sueño. Aunado a ello, pues también se recomienda tener una rutina general de sueño, como puede ser acostarse a la misma hora, utilizar ropa cómoda, que el cuarto esté ventilado de una manera en que la temperatura sea la más adecuada y lo más importante, pues que quitemos algunos otros factores que estimulan, ¿no? Por ejemplo, el ver el celular todavía antes de acostarse, estar escuchando música, inclusive leer, son actividades que aparentemente nos relajan, pero que a nivel cerebral nos mantienen activos y atentos y que eso mantiene el estrés. Y que también recordar que, bueno, el estrés siempre va a estar presente y tratar de separar el estar en el dormitorio pensando en cómo voy a pagar la tarjeta de crédito y pues es mejor eso pensarlo en la sala y acercarnos directamente al dormitorio cuando ya tengamos sueño y ahora sí nos podamos dormir. Sí, doctor, el dormitorio tiene que ser entonces el lugar sagrado. Mire, Angélica Enríquez Andonaegui pregunta, ¿en la menopausia ayuda el ejercicio a disminuir el insomnio? Sí, de hecho, algo que se les recomienda mucho a las mujeres que empiezan en esta etapa de su vida es que empiecen a retomar ejercicios. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a mantenerse como en mejor estado y lo más importante, va a poder o va a lograr que la persona disminuya como esas cantidades excesivas de hormonas, de cansancio y vaya haciendo que cuando se acerque la hora de dormir se vaya dando. Otra recomendación que se da, pues también la parte nutricional, que se busquen alimentos que beneficien el dormir, cenas ligeras, con contenido alto de melatonina, para que la persona pueda trabajar. Y esto siempre va a ir de la mano con pues, las recomendaciones del ginecólogo, que pues pueda permitir a la mujer pues sobrellevar esta etapa tan difícil que se va dando, porque inclusive pues eso no se cataloga como un trastorno del sueño porque pues tiene una explicación directamente asociada a la menopausia. Por lo tanto, cuando pase la menopausia va a desaparecer, que es cuando a las mujeres les dan los bochornos muy fuertes durante la noche. Entonces, pues ahí habría que dar alguna otra indicación conductual para que sea más sencillo conciliar el sueño. Entonces, mire, creo que esta va relacionada y es de Zenaida Romero Orihuela, CECID número 1, y ella nos pregunta que si tenemos una calidad del sueño con 5 a 6 horas diarias en personas de 50 años de edad. Sí. A grosso modo, sí, porque están en el rango de edad en el que están durmiendo el tiempo estimado que su cuerpo necesita y es el que van a tener. Obviamente puede haber otros factores que pueden ser, como mencionaba, los cronotipos, que debido a que pues su estado físico, su estado de salud les lleve o les exija dormir más, pero si no están estos factores, sí están dentro de un periodo donde la calidad del sueño es adecuada. Obviamente, si está pasando algo donde no es un sueño reparador, habría que analizar qué es lo que está pasando y ver qué es lo que podría estar afectando esa calidad del sueño. Sí, efectivamente, ahorita que
vamos a aterrizar un poquito estas preguntas en contexto académico, que no está separado de la parte humana, de nosotros mismos. Una pregunta que me llama la atención, dice María Lilia Barrera Barragán, ¿cómo equilibrar el tiempo que debe dormir un adolescente, un estudiante del IPN, con las actividades propias del ser estudiante? Y aquí hago un paréntesis. En el Politécnico y en nivel medio superior y a nivel superior se caracteriza mucho esta parte de que se les deja mucho trabajo extra clase a los alumnos. Y a veces el tiempo de las tardes no es suficiente para poder completarlos, pero además también tienen otros compromisos. Un instituto pide que esta formación sea integral, es decir, que hagan deporte, que escuchen música, que escuchen conciertos culturales, etcétera. Entonces, a veces las actividades que el maestro deja como tarea implica o aplica directamente con la actividad propia del estudiante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor? Bien, lo primero y lo más importante es que pues el mismo IPN se ha notado eso y está haciendo estos espacios para que los mismos profesores y el mismo sistema se dé cuenta pues que quizá esa carga excesiva de trabajo no sea tan, tan necesaria para mantener la calidad. Yo entiendo que es una tradición y que bueno, poco a poco podemos ir mejorando. ¿Cómo podemos compaginarlo? Esta es una de las estrategias conductuales más clásicas que es hacer la parte de un calendario y una economía de fichas en la cual pues el adolescente al ir cumpliendo las tareas y tener mayor orden va a poder ir jerarquizando y teniendo las actividades. También es importante que bueno, nosotros en nuestra labor docente pues aprendamos a dosificar las actividades de una manera un poco más sencilla o que bien disminuyamos la carga para poderlo hacer. Si esto, pues bueno, cuesta trabajo, algo que les va a servir mucho es que los días que ya que tienen su horario escolar, ahora sí, observen cuáles son los días donde puede haber más carga de trabajo. ¿Para qué? Para que durante ese día que pueda haber más carga de trabajo, nos permitamos desvelarnos un poco más para cumplir los tiempos y las formas. Y los días que están con menor carga de trabajo, una situación que podríamos hacer es fomentar un poquito más la siesta para que nuestro adolescente recupere ese tiempo perdido de sueño y pueda rendir adecuadamente, ¿no? Y finalmente, pues hacer más énfasis del cuidado del sueño, algo que nos ha servido mucho en la clínica, pues son estas pláticas a profesores, donde se van directamente a las escuelas, donde se busca también con los directivos implementar esta parte para que sea desde el nivel más alto, desde estructural, hasta cuestiones de hogar que nos permita trabajarlo. Porque bueno, se entiende que hay muchas veces en que pues las cuestiones, las tradiciones culturales, pues no nos podrían permitir como hacer un cambio tan drástico, pero poco a poco con estos espacios, pues ir haciendo como esta psicoeducación para que se vaya dando. Sí, interesante. Y fíjese, doctor, que después cuando logran nuestros estudiantes estar en casa, a veces ellos me llegan a decir, pero no puedo dormir más porque mi mamá me dice que me tengo que parar temprano. Entonces, pues sí es una situación complicada, que sí tendríamos que, pues que valorar un poco el esfuerzo que hacen por obtener una buena calificación. Mire, aquí le voy a lanzar dos preguntas, doctor. Ujú. Bueno, perdón por el, el lanzamiento, pero mire, Patricia Casales del CECID número 1 nos pregunta si hay una sustancia recomendable farmacológica para lograr el sueño y sobre todo una que no cause adicción. Y Aleida Gómez nos dice que ella duerme 3 días bien y el otro se despierta a cada rato, por diferencia de su horario laboral. ¿A ella qué le recomendaría? Ok, Dos recomendaciones. claro que sí. Bueno, la primera y la más importante, por desgracia, y es algo que dentro de la medicina de sueño se sigue buscando, es que no existe el fármaco ideal para dormir. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, pues puede haber otras condiciones que estén afectando. Actualmente, pues bueno, se están buscando algunos tratamientos farmacológicos basados en melatonina, pero todavía son muy experimentales. Realmente
todavía no sabemos cuál es la dosis exacta, cuánto tiempo se tiene que tomar. Entonces, lo que se busca es como los fármacos van a ser como de distintos tipos, ¿no? Los que te inducen sueño rápido, o sea, son fármacos que te los tomas y a los 15 minutos ya estás como piedra, pero el efecto es corto, entonces te despiertas a las 4 o 5 horas, entonces si te lo tomas a las 10 de la noche, te vas a despertar a las 2 de la mañana y pues vas a estar así como que, ¿y ahora qué hago? Y si te tomas otro fármaco, te vas a parar a las 2, a las 6 de la mañana, pero todavía vas a tener el efecto de que no estás descansando porque no es un sueño corrido. También hay fármacos que inducen el sueño de larga duración, entonces que se tardan en hacerte efecto, pero que cuando ya hacen efecto te duermes, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces este efecto dura más tiempo, entonces nos cuesta más trabajo dormir, ¿no? Entonces habría que haber mucho por ahí. Y también algo que surge mucho es que también empiezan a surgir otro tipo de fuentes como son la medicina tradicional, la herbolaria, donde utilizan algunas infusiones de café, el té de valeriana, ¿no? Que esto que nos induce sueño, pero que ¿cuál es el problema? Que aunque son naturales, no sabemos realmente cómo afectan todo el ciclo de sueño. Y pues, por desgracia, la respuesta es no, no existe una sustancia natural y o farmacológica que yo te diga, te tomas esta pastilla, te comes esta planta y mira, vas a dormir bien. No, realmente no existe y todavía es un campo que se está explorando porque bueno, siempre se va a buscar la mejor opción. Y la segunda es, aquí por lo que nos explica esta compañera, pues es de que está teniendo algo llamado trastorno de sueño por horario de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Ella puede dormir bien, pero al cuarto día, cuando ya va a empezar como su cambio laboral, pues eso se está trabajando. Lo que se recomienda es que los días que se va a hacer el cambio laboral, se tome un poco más de tiempo para poder dormir. Esto puede ser, no sé, por ejemplo, si entra en la mañana, pues que se acueste en la noche, no sé, pensando que es una persona que trabaja de guardia de seguridad. Si entra a las 8 de la mañana del día siguiente, en lugar de que se duerma a las 10 de la noche, que es su hora habitual, que se duerma a las 8 o que trate de dormirse a las 8 para que tenga 2 horas más de sueño y eso le ayude a rendir mejor durante el tratamiento. Regularmente lo que se busca establecer cuando existe este trastorno es que la persona pues aprenda a optimizar los días que descansa, o sea, que pueda descansar más de lo que le da el tiempo, o sea, reduciendo los tiempos en los cuales se mantengan despierto para que el día que trabaje fuerte pues se pueda mantener. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a una última pregunta. Hay más, pero bueno, vamos a pedir al doctor que por favor nos ayude a responderlas en el foro del seminario, el cual la dirección, recuerden que se encuentra ubicado en www.repensarcomunicacioncientífica sin acento y todo juntos.com. Allí entren en el foro de la sesión 4, donde el doctor con todo gusto estará respondiendo las respuestas en el foro. Bien, esta última antes del cierre con las conclusiones del doctor. Romana Martínez del CECID 1 pregunta, ¿existen investigaciones sobre el efecto del uso de dispositivos electrónicos con pantalla y la calidad del sueño en relación a la edad? Sí, de hecho, actualmente es algo que se ha estado trabajando porque, bueno, se ha visto que en los niños menores de 3 años, los efectos en los dispositivos móviles, pantallas, tablets, teléfonos, ¿no? Son muy dañinos. ¿Por qué? Pues porque alteran procesos atencionales básicos que se están formando. Se recomienda que se empiecen a utilizar regularmente a partir de los 7, máximo 8 años, para que empiecen como a familiarizarse con el aspecto tecnológico. Pero bueno, por desgracia, a nivel cultural, pues ya se ha hecho de que para que el niño no delata y le damos el celular o la tablet, entonces también por ahí tenemos que ver cuestiones culturales. Se están haciendo estudios tanto longitudinales, ¿esto qué quiere decir? Pues la prevalencia de cuánto tiempo los niños aparecen en pantalla, correlacionales para ver qué tanto está afectando el rendimiento cognitivo y centrado forzosamente en el niño. ¿Qué es lo que pasa con estos dispositivos móviles? A nivel fisiológico,
una parte de nuestro cerebro capta la luz y lo que hace es que al captar la luz empieza a segregar histamina y eso mantiene al cerebro activo porque le está diciendo todavía hay luz solar, por lo tanto hay que estar activos. Entonces, el estar nosotros expuestos tanto tiempo a las pantallas hace que nuestro cuerpo tarde como en procesar que ya se está perdiendo como la luz y por lo tanto se tiene que ir comenzando como a relajar para que se pueda dormir. En niños no se recomienda que, bueno, lo que se recomienda es que al menos se les quite el dispositivo móvil unas 2 horas antes a la hora de acostarse. Por ejemplo, si el niño se duerme a las 10, se lo quitemos desde las 8 para que el cuerpo vaya como tomando su ritmo y se pueda volver a dormir el niño de una manera más rápida. Obviamente, si le dejamos el celular, puede llegar a un punto donde el niño pues, ya le gana el cansancio y se quede dormido y la pantalla prendida, pero no es lo más recomendable. Entonces, concretamente, pues sí, los dispositivos afectan tanto el rendimiento cognitivo como afectan el sueño y la recomendación sería que pues les quitemos las tablets a los niños a unas 2 horas antes de dormirse para que su cerebrito se alcance a despejar y comience a dormirse de una manera más rápida. Bien, vamos bueno, esto, vamos a hacer un cierre a manera de conclusión. Por parte del doctor, unas palabras con respecto a qué le pareció esta sesión y qué qué podemos obtener de ganancias académicas con este interesante diálogo, muy transversal, muy importante para la comunidad politécnica. Entonces, me gustaría que hiciera, por favor, un cierre, doctor, de esta sesión. Claro. Bueno, lo más importante creo que mientras más personas, y fue algo que se vio en el foro, mientras más personas se interesen en el tema del sueño, pues más fácil vamos a poder ir modificando las cuestiones de hábitos, de tradiciones que tenemos que pues premian el no dormir bien y que pues poco a poco se vayan dando. Entonces creo que este seminario es un muy buen avance porque pues se habla con aspectos objetivos, con aspectos basados en investigación, que es lo más importante, pero lo hacemos de una manera sencilla para que la mayoría de la gente se interese y pues se mantenga. Creo yo que pues la repercusión del seminario va a servir porque como mencionaba con anterioridad, pues el que nosotros fomentemos el buen dormir, pues eso va a generar que el rendimiento de nuestros estudiantes sea mejor, que nuestro rendimiento como profesores sea mejor y por lo tanto el estatus de nuestra institución, en este caso el de ustedes, el Instituto Politécnico Nacional, pues siga siendo uno de los mejores, ¿no? No por nada el IPN pues sigue siendo sinónimo de excelencia en muchas áreas y que pues bueno, estamos ahí a la par. Entonces creo yo que este foro y estos temas pues van a hacer eco en la comunidad estudiantil, en la comunidad académica y esto puede permitir que inclusive pues se hagan algunas reformas para que tengan un mejor rendimiento. Y pues no me quedaría nada más que agradecer nuevamente la invitación, todas las atenciones que han tenido hacia mí y pues bueno, que para mí va a ser un gusto estar ahí respondiendo en el foro las preguntas, siempre no desde mi expertise, sino siempre basado en lo que es la ciencia y siempre van a estar ahí colocados algunos links para que sigan interesándose en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me permito leer el reconocimiento que le vamos a entregar al doctor Horacio y dice así: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, Gonzalo Vázquez Vela, otorga el presente agradecimiento al doctor Horacio Balam Álvarez García por su excelente presentación titulada Intervención psicológica en trastornos del sueño, una revisión actualizada. En la sesión 4, ciclo del seminario Repensar la comunicación científica, es el ciclo número 2. Ciudad de México, a 4 de marzo 2025. La técnica al servicio de la patria, firma la doctora María del Rosario García Suárez, directora de nuestro CECIT número 1. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, doctor, por haber aceptado participar en esta sesión del Seminario Repensar la Comunicación Científica. Próximamente, a lo mejor, vamos a invitarlo para otros seminarios también. Para mí sería un placer. Muchas gracias. Sí.
También antes de finalizar, no podemos dejar de agradecer a todos los ingenieros que forman parte de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, porque sin ellos no sería posible haber estado el día de hoy. Les agradecemos demasiado. También quiero, antes de concluir, que tenemos una cita el próximo 8 de abril con nuestra invitada, la doctora Araceli Noemí Barragán Solís, en la que se estará analizando el texto Rasgos de un buen profesor de comunicación y periodismo. Nosotros somos el seminario Repensar la Comunicación Científica y formamos parte de una red. ¿Algo más que quisieras decir, Víctor? No, agradecerles a todos su participación y como bien lo dijo Laurita, nos vemos dentro de unos días, bueno, casi un mes, con respecto a la quinta sesión del seminario. Por nuestra parte es todo. Gracias. Hasta entonces. Hasta luego. Gracias, doctor.